Buenas noches, amigos televidentes, qué gusto saludarles. Soy Javier Mengíbar y estaré acompañándole en los próximos 60 minutos de esta entrevista. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, ya que estaremos profundizando acerca de una estrategia, un plan innovador que ha lanzado recientemente el gobierno, y para ello nos acompaña el licenciado Alberto Enríquez, subsecretario técnico y de planificación de la Presidencia, con quien vamos a hablar acerca de la Escuela Nacional de Formación Pública. Bienvenido, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Javier. Muchísimo gusto de volver a estar en este espacio de Gente Ve Opiniones. Un saludo de buenas noches a todas las y los televidentes. Muy bien, antes de profundizar sobre este innovador proyecto, la ENAFOP, como se abrevia, me gustaría que nos cuente y a nuestra teleaudiencia cuál es el trabajo de la Secretaría Técnica y de Planificación para tener elementos de juicio sobre este importante trabajo que se está realizando. Bueno, me alegra mucho esa pregunta porque voy a aprovechar para hacer un comercial. El próximo 21 de este mes, la Secretaría Técnica va a hacer su rendición de cuentas de 3 años de gestión, y creemos que eso es un acto muy importante, es un acto de diálogo con la gente desde el punto de vista de la naturaleza, el trabajo, los logros y los desafíos que esta Secretaría ha venido enfrentando. Para decirlo muy brevemente, creo que es importante que la gente entienda, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia es una de las 9 secretarías presidenciales con que cuenta justamente el Presidente de la República para movilizar las políticas públicas y complementar, acompañar el trabajo de los ministerios y las instituciones de gobierno. La Secretaría Técnica y ahora de Planificación de la Presidencia tiene, digamos, un mandato y 3 grandes ejes de trabajo que son sus direcciones generales. En primer lugar, la planificación del desarrollo. Hay que acordarse que este gobierno tomó la decisión de recuperar la planificación como un eje estratégico, como una herramienta estratégica de gestión pública. Y estamos montando el Sistema Nacional de Planificación, dado que en El Salvador en los años 90 se desmanteló la planificación. Entonces aquí hay una primera dirección general que obedece a un mandato central. La segunda está relacionada con la coordinación del gobierno. El presidente ha constituido 5 gabinetes de gestión justamente para transitar a una gestión pública, a una gestión de gobierno más sistémica, más articulada. Hay 5 gabinetes: el gabinete económico, el gabinete social, el gabinete de seguridad, el de sustentabilidad ambiental y el de gobernabilidad. Estos gabinetes obviamente gestionan en su propia área y están coordinados por un titular, sea secretario o ministro. Y la Secretaría Técnica coordina a los coordinadores y a los gabinetes. Y además tiene el mandato de dar el soporte técnico y político a los gabinetes. Y ahí tenemos una segunda dirección general. Y la tercera es la Dirección General de Transformación del Estado, otra novedad en el plan quinquenal, porque la transformación del Estado no había estado en las agendas de los gobiernos anteriores. Es hasta el gobierno del presidente Sánchez Serén que se coloca en la agenda, en la lógica de que si nosotros queremos caminar a un desarrollo sustentable, equitativo, incluyente, tenemos que colocar al Estado y en concreto al órgano ejecutivo en capacidad de liderar y acompañar justamente esa estrategia de desarrollo. Y por eso la transformación del Estado, ¿verdad?, es fundamental. Y quiero decir que la transformación del Estado tiene 2 ejes, porque esto se relaciona con nuestro tema de hoy. Así es. Un eje es la reforma institucional del órgano ejecutivo y el otro es la modernización de la administración pública. Una pieza clave de modernización de la administración pública es la Escuela Nacional de Formación Pública. Precisamente para contextualizar sobre este tema, tenemos una nota preparada para que usted tenga una idea más amplia en qué consiste esta iniciativa gubernamental. Veamos.
Los conocimientos y capacidades de los servidores públicos serán fortalecidos a través de cursos especializados impartidos por la Escuela Nacional de Formación Pública, que fue anunciada por el presidente de la República. Nuestro compromiso es hacer de ella una escuela moderna y modernizadora, que destaque por su excelencia y por su aporte sistemático a la transformación y modernización del órgano ejecutivo y del conjunto del Estado. Deberá ser una escuela de alcance nacional, que llegue a todos los rincones del país y que busque los equilibrios territoriales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los servidores públicos. La escuela, a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia, ya está funcionando y busca transformar el talento público para garantizar los derechos de la población, brindándoles servicios con calidad y calidez. Tenemos como objetivo que la Escuela Nacional de Formación Pública se convierta también en protagonista de la investigación, la formulación de propuestas y la generación del debate en torno a las políticas públicas y su eficacia transformadora. Pero absolutamente todos los funcionarios del gobierno, todos los empleados, están en la obligación de capacitarse anualmente. No menos de 40 horas. No es mucho, 40 horas al año, es lo mínimo. No tiene derecho ningún empleado, ningún funcionario de recibir ningún incremento salarial si no tiene ese mínimo de capacitación. Y es sobre la base de los rendimientos, sobre los méritos, sobre la base del fortalecimiento de sus capacidades que se puede crecer en los diferentes escalones de la administración pública. El desarrollo permanente, como ya decía el secretario, de los servidores públicos y de su formación tienen una importancia trascendental. No se puede pensar en la transformación del Estado sin la transformación de los servidores y servidoras públicos. Y este esfuerzo se inscribe en la región latinoamericana y del Caribe, donde se vienen desarrollando ya muchos esfuerzos en esta dirección de hace muchísimos años. En América Latina, la formación pública de manera sistemática comienza en la década de los 50. En este esfuerzo de capacitación participan varias universidades del país y organismos internacionales. Con este lanzamiento, el Ejecutivo ratifica su compromiso de prestar un mejor servicio a la población a través de la profesionalización de sus funcionarios. Muy bien, tenemos ya una idea de cuál es el trabajo, los retos también que se adquieren con esta nueva iniciativa y que se introducen nuevos elementos, subsecretario. ¿Cómo surge la idea de crear esta escuela de formación pública y por qué la Secretaría Técnica vio esa necesidad de contar con un instrumento que permita seguir especializando a los empleados públicos? Bueno, en realidad no es una ocurrencia de la Secretaría Técnica y de Planificación. La idea y el mandato de la escuela aparece en realidad en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Yo decía anteriormente que el Plan Quinquenal de Desarrollo coloca en la agenda de esta administración y de este quinquenio la transformación del Estado y que tiene como uno de sus ejes la modernización de la administración pública. Ahora bien, en este país nosotros tenemos que recordar, y por eso es importante, que el Estado que nosotros heredamos es un Estado que no fue diseñado ni en función de la gente, ni en función de la ciudadanía, ni tampoco fue diseñado en función del desarrollo. Fue diseñado en función de intereses específicos, de grupos económicos muy poderosos del país. Y esta es la marca, la columna vertebral del diseño de Estado y de órgano ejecutivo que tenemos. Por eso, nosotros necesitamos transformarlo para poderlo convertir en un Estado capaz de jalonar al país, de coordinar al país y a todos los sectores en función de un desarrollo que sea equitativo, sustentable e incluyente.
Es en ese marco de la transformación del Estado y de la modernización de la administración pública donde se coloca una pieza fundamental, que es la profesionalización. Nosotros necesitamos una administración pública altamente profesional. Altamente profesional no quiere decir con título universitario, que también se requiere muchas veces. Altamente profesional quiere decir que el servidor público o la servidora pública tiene las competencias necesarias para hacer la función, para ocupar el puesto de trabajo en el Estado que le corresponde. Eso significa, por lo tanto, la capacidad de llevar al gobierno y de llevar al Estado a la gente con las competencias necesarias, y eso también está asociado entonces al mérito. ¿Cuál ha sido la forma de llegar al gobierno y al Estado generalizado en El Salvador? La forma ha sido el clientelismo, el compadrazgo. Entonces, cuando yo llevo a alguien porque es mi familiar o porque es de mi partido político, independientemente de las competencias, y coloco gente que no está en capacidad de ejercer una función pública, yo estoy estafando a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a las mejores competencias, al mejor talento en el Estado. Y eso, por lo tanto, nos remite a las competencias, como ya dije. Por lo tanto, entonces nosotros, la modernización, lo decía el presidente y es muy importante, la modernización pasa por la transformación de los servidores y las servidoras públicas. No hay transformación del Estado si no transformamos a los servidores y a las servidoras, y esto implica su profesionalización, y esto implica también generar los mecanismos para que las nuevas generaciones que se van integrando al Estado vengan en base a sus competencias, en base al mérito. Ese es un cambio cultural, pero también es un cambio en las reglas de juego. También es un cambio en la normativa. Necesitamos una nueva ley del servicio público. La que tenemos está obsoleta. Esta es una pieza de modernización. Y la otra es la formación. La otra es la capacitación permanente, la actualización en un mundo que cambia todos los días. Entonces, esto es lo que coloca el plan quinquenal como mandato, la profesionalización y la formación. De ahí viene la necesidad justamente de generar, de crear, de poner en marcha un centro de formación y capacitación pública en el país. Y eso es un elemento muy importante, subsecretario, porque en el Vox Populi se escucha frecuentemente: fui a una institución del Estado, recibí una pésima atención, no se me resolvió mi inquietud, estoy como contribuyente aportando con mis impuestos y no veo resuelto mis necesidades. Entonces, este documento que estamos viendo acá, que establece todo un mecanismo de especialización, de formación, se cree que el hecho de llegar a ocupar un puesto en la administración pública, con eso se resuelve todo y ahí se logró, digamos, ese objetivo, pero ya no se necesita especialización. Acá se está planteando un reto diferente. ¿Por qué no se debe esperar más con este paso? Bueno, yo cuento una anécdota que me pasó cuando visité al Instituto Nacional de Administración Pública de España, justamente ya en el marco de la creación de la escuela. Y una de las primeras preguntas que me hicieron fue, bueno, ¿y por qué en El Salvador no se les había ocurrido crear un centro de formación pública? Entonces dije, no, es que no es un tema de ocurrencias, es un tema de que no era funcional al modelo de Estado. Si yo tengo un Estado diseñado para responder a determinados intereses, yo no necesito una administración pública profesional, capaz, innovadora, creativa. No, la necesito sumisa y obediente. Va a ir a recibir órdenes, no va a ir a inventar cosas nuevas. Entonces, claro, la urgencia es cuando queremos transformar el Estado y hacer eso que dices tú, que cuando la gente llega a una institución pública,
los funcionarios, los servidores que están desde la ventanilla hasta el titular, tiene las competencias para 3 cosas: para responder y garantizar los derechos de la gente, para velar por sus derechos, para ofrecer el servicio público más eficaz, eficiente, oportuno, cercano y cálido, y para liderar el desarrollo del país. Entonces, nosotros necesitamos, por lo tanto, y por eso decía yo, vuelvo al profesional. El profesional es el que tiene las competencias. Estamos hablando de un motorista, estamos hablando de una ordenanza, estamos hablando de una asistente, del que atiende las ventanillas, del que recibe a la gente, del que da la información, pero también de los directores, de los gerentes. Tienen que tener estas características. Esto es algo que se construye, esto es algo que se aprende, esto es algo que se mejora todos los días. Necesitamos entonces un proceso permanente, ¿verdad?, de formación, y claro, un centro de formación pública, como pasa en la mayoría de países de América Latina y del mundo, es una contribución sustancial, pero es una pieza nada más, pero una contribución sustancial que en El Salvador se hace urgente e indispensable, y que nosotros ya lo empezamos a ver. Esta iniciativa ha sido recibida no solo por el gobierno, por todos los sectores del país, por muchos sectores ciudadanos, con mucha expectativa. Es muy bien vista, pero claro, ahora va a venir la exigencia de que funcione efectivamente. A nivel global, subsecretario, la formación de la función pública, ¿cómo está? Y nosotros, ¿cómo nos ubicamos a partir del lanzamiento de esta escuela de formación pública para los servidores del Estado? Bueno, recojo algo que decía la nota que ustedes pusieron ahí. En América Latina somos de los poquitos países que no cuenta con un centro de formación pública. Las escuelas de formación pública empezaron a surgir en la década de los 50, muchas de ellas inspiradas en la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia, que es, digamos, la primera gran iniciativa, ¿verdad? Y esto inspiró. Después vino una segunda oleada, ¿verdad?, en los años 70, que llega hasta nuestros días, y hay algunas escuelas que son más recientes. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, ha creado una escuela iberoamericana, y desde ahí se ha generado una red de escuelas iberoamericanas de formación pública, donde nosotros ya participamos, ¿verdad?, porque estábamos ya en este esfuerzo. Y ahí nos dimos cuenta, y ahí respondo a tu pregunta, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? Yo diría que estamos sustancialmente atrasados en este punto, ¿verdad? Ahí hay 19 escuelas iberoamericanas que, por cierto, han ofrecido todo su apoyo, toda su cooperación con esta nueva escuela que se suma, ¿verdad?, a estas 19. Yo diría que vamos con bastante retraso, pero nunca es tarde. Y nosotros consideramos que con este paso, que esperamos que se consolide y se desarrolle más allá de esta administración. O sea, aquí estamos justamente creando un proyecto de largo aliento que tiene que ser asumido, como decía el presidente, por todo el órgano ejecutivo. A ver, es una escuela de gobierno, es una escuela del gobierno, es una escuela para el gobierno. Su éxito va a depender de la contribución de todas las instituciones del órgano ejecutivo. Entonces, está apenas surgiendo, estamos creando, nos quedan 2 años de administración. La idea es ponerla en marcha, dejarla lo más robusta que se pueda, ¿verdad?, que se logre consolidar. Pero es un esfuerzo grande y hay que tomar nota de que ahorita es un germen. El presidente terminó su discurso diciendo, esta es una semilla que nosotros esperamos que germine y se fortalezca, ¿verdad? Pero sí vamos con bastante retraso. Ahora, también esto tiene sus ventajas, porque ahora nosotros vamos a poder echar mano de la experiencia de las 18, 19 escuelas iberoamericanas, que son de distintos tamaños, que han pasado por diversas experiencias, ¿verdad? Y eso va a nutrir nuestro esfuerzo. Perfecto. Subsecretario, permítame que vamos a hacer una pausa. En breves minutos estamos de regreso con ustedes abordando este tema de interés nacional.
Gracias por seguir en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos hablando esta noche acerca de la Escuela Nacional de Formación Pública y para ello nos acompaña el subsecretario de Técnico y de Planificación de la Presidencia, el licenciado Alberto Enríquez. Ya escuchábamos que este programa, esta estrategia tiene aproximadamente 3 semanas de haber sido oficializado por el presidente. Quiero lanzarle una pregunta bastante atrevida, subsecretario, y es porque la ciudadanía, cuando se lanza un programa, una estrategia, lo primero que se le cruza por la mente es, se esperan resultados concretos, ¿no? Entonces, a esta altura, en 3 semanas, ¿se puede hablar ya de un resultado en materia de formación de funcionarios públicos hasta este momento? Bueno, otra pregunta acertada. Yo creo que es muy importante decir que el día que el presidente, el pasado 23 de mayo, anuncia públicamente o lanza públicamente la Escuela Nacional de Formación Pública, en realidad no nació ese día. Esto ya tiene esfuerzos anteriores. Nosotros en 2015 anunciamos en boca del secretario técnico y de planificación de la presidencia, Roberto Lorenzana, que iniciábamos el proceso de creación de la escuela. Y ahí dijimos, en primer lugar, que para nosotros la escuela no es un edificio, no es un montón de aulas, un montón de equipos, no. La escuela en realidad es un programa sistemático de formación y capacitación, esa es la escuela. Y por lo tanto, que la primera piedra de la escuela iban a ser sus primeros programas de formación. Y decidimos trabajar en 2 carriles. Por un lado, comenzamos a trabajar el diseño de la escuela. ¿Qué escuela necesitamos nosotros en El Salvador, en las condiciones actuales del país, con las restricciones financieras que tenemos, etcétera, etcétera? Pero por otra parte, decidimos lanzar 5 diplomados. 5 diplomados en líneas de formación que van a ser constitutivas o permanentes en la escuela y que además obedecen a cambios que queremos hacer en el gobierno. Para esos 5 diplomados, nosotros trabajamos los diseños, seleccionando además diferentes socios que adelantan también la forma de trabajar de la escuela, que va a ser una forma de trabajo en red con universidades nacionales e internacionales, pero también con las escuelas iberoamericanas. ¿Cuáles fueron esos diplomados? Para que la gente vea más o menos que esto va caminando ya, ¿verdad? Y que cuando el presidente habla ya hay resultados. Okay. Estos 5 diplomados son, en primer lugar, un diplomado en planificación del desarrollo, porque estamos, como decía yo antes, montando el Sistema Nacional de Planificación. No teníamos planificadores en el país, no hay planificadores profesionales, salvo excepciones. Es más, la academia en El Salvador no forma planificadores porque el Estado no demanda. La gran demanda de planificadores en el mundo viene de los estados. Aquí se desmanteló la planificación. Entonces las universidades no tenían, ahora van a empezar a tener demanda y mercado, ¿verdad? Entonces, planificación del desarrollo lo hicimos con el ILPES de Chile, que es un instituto CEPAL, ¿verdad? Que tiene una gran especialidad, con ello lo diseñamos, además con estándares del más alto rigor, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso es muy importante y eso va a ser, los diseños los hacemos junto con ellos. En segundo lugar, hicimos un diplomado en gerencia pública con la Escuela Colombiana de Administración Pública. Hay que decir, para que también se hagan una idea quienes nos están viendo y escuchando, que la ESAP de Colombia, que es la Escuela de Administración Pública, tiene un presupuesto de $100 millones al año, porque realmente tiene un concepto muy parecido a la universidad. Es una universidad por la que pasan todos los servidores públicos. Entonces, esto también es muy importante. Con ellos diseñamos juntos, y vinieron profesores de ellos del más alto nivel, para desarrollar este diplomado
de gerencia pública. Un tercer diplomado fue de gestión del talento, que lo hicimos con la Universidad Matías Delgado, salvadoreña, ¿verdad? Igual hicimos el diseño conjuntamente y fue con ella. Y finalmente hay 2 diplomados que se llaman Gobierno y Territorio. Uno diseñado para los gobernadores y gobernadoras del país, porque estamos cambiando la figura del gobernador. Queremos gobernadores que ya no sean floreros políticos, si queremos gobernadores que sean los articuladores entre el gobierno nacional, entre el órgano ejecutivo y los gobiernos municipales en los departamentos. Diseñamos un diplomado sobre gobierno y territorio y también para las asociaciones de municipios, ofreciendo así a un eslabón que es importante, que son las mancomunidades municipales, también, ¿verdad?, este diplomado. Hemos terminado los 5 diplomados exitosamente y más o menos son un poquito más de 320 servidores y servidoras públicas que, digamos, ya son las primeras promociones de la escuela, ¿verdad? Pero luego de estos diplomados vino un decreto presidencial, un decreto ejecutivo, que es el que crea la escuela, y luego vino el anuncio del presidente. Así que hay resultados, hay 5 diplomados, además probados, tenemos los primeros socios estratégicos, ¿verdad? Esto se hizo en la línea ya de formación. Simultáneamente, pues generamos el diseño de la escuela, y esto fue con un apoyo muy importante y un acompañamiento muy importante del Instituto Nacional de Administración Pública de España, que han tenido no solo su propia experiencia, sino han acompañado varios procesos en América Latina para trabajar un diseño que ya lo fuimos haciendo con las distintas instituciones de gobierno y que coloca entonces a la escuela, y eso es lo que está, digamos, en este documento. Entonces, prácticamente, ¿cómo concebimos la escuela, verdad? Una escuela que tiene como misión, ¿verdad?, transformar el talento público. Transformar el talento público para que realmente pueda cumplir esas 3 grandes funciones, ¿verdad? De garantizar el ejercicio de los derechos de la gente, ofrecer servicios públicos de alta calidad y cálidamente, ¿verdad? Y claro, liderar, poner al gobierno en condiciones de liderar el desarrollo del país. Entonces, con esa misión nace la escuela. Ahora, aprovechando, porque se debe estar también a la vanguardia, subsecretario, hay una apuesta muy importante en este tema del que poco se habla, pero es fundamental porque va enfocado precisamente a la proyección, a la planificación, al desarrollo, que es una de las apuestas hoy en día a nivel mundial, incluso objetivos trazados por Naciones Unidas, pero también cómo se explota la red y las nuevas tecnologías con esta visión que se tiene y esta nueva apuesta. Bueno, ahí entramos un poco también a hablar de herramientas. Quizás voy a terminar para que podamos hacernos una idea, digamos, más completa. La escuela va a tener 3 ejes. Un eje es la formación y la capacitación, ¿verdad? Otro eje es la investigación, la gestión del conocimiento. Hay que decir que para nosotros es muy importante empezar a hacer estudios y análisis sobre el Estado y la administración pública salvadoreña, que poco se ha estudiado. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia. Cuando llegamos al órgano ejecutivo, yo pedí que me llevaran todos los estudios y análisis sobre el órgano ejecutivo. 0. Ninguno. Ni uno. Por lo menos, si lo hicieron, se lo llevaron. Pero no había ni uno. Hemos empezado a hacer un ejercicio de análisis para entender justamente la naturaleza, la conformación, la configuración, la construcción histórica. Bueno, la investigación va a ser muy importante. Pero un tercer eje es también el cómo colocamos en la agenda de la ciudadanía la administración pública, el debate sobre la administración pública. Al final de cuentas, el ciudadano y la ciudadana son los dueños de la administración pública. No como alguien dijo hace algunos días, ¿verdad?, haciendo referencia al gobierno,
que ellos pagan el gobierno y quieren escuchar que el gobierno cante las canciones que quieren. Pues no. Pues el gobierno lo paga la gente y la ciudadanía, no 3 empresas o 4. No, lo paga la gente y la ciudadanía, justamente. Y es la gente y la ciudadanía la que tiene el derecho a una buena administración pública, el derecho a una administración pública profesional, competente. Y es un derecho. Yo creo que esto lo tenemos que relevar en la agenda del país. Y la gente tiene que exigir la transformación del Estado. No es algo que a nosotros se nos ocurrió, no. Es que cuando tú decías que hay muchas críticas por la forma como se atiende a la gente en muchas instituciones públicas, pero también hay críticas a toda esta cultura que se ve muchas veces en las administraciones públicas, que uno entra y están sucias y están descuidadas No, si esa es la casa de la ciudadanía, todo esos son los detalles, ¿verdad? Otros son los grandes temas de la gestión pública, el cómo se construyen las políticas públicas. Entonces, ese derecho de la ciudadanía nos lleva a nosotros a la necesidad de la transformación. Por eso, para nosotros, el abrir foros, el abrir mesas redondas, el involucrar a la academia, el tratar de que en este país se cree la carrera de administración pública, que ojalá sea en la Universidad del Salvador, que sería la llamada, aunque algunas universidades ya están empezando a crear posgrados. La UCA, solo para poner un ejemplo, porque yo estaba en un programa en la IES UCA cuando lo anunciaron, va a crear un posgrado ya en administración pública. Pero bueno, no, la escuela de formación pública no va a ser una universidad ni va a competir con las universidades, requiere el trabajo de las universidades. Entonces necesitamos ir colocando en la agenda y en la exigencia de la ciudadanía una administración pública más profesional y más competente. Estos son los 3 grandes ejes que va a tener la Escuela Nacional de Formación Pública. Y, subsecretario, usted tocó un elemento importante y es la participación ciudadana. Muchas veces vemos que el ciudadano, ya sea a través de redes sociales o de manera a través de los medios de comunicación, externa sus inconformidades, pero para el ciudadano que nos está viendo y está interesado en este tema, ¿cómo participar? ¿Habrá mecanismos, se tienen contemplados mecanismos para que también esas inquietudes, esas sugerencias, esas observaciones que plantea sobre la función pública también puedan llegar y que ellos expresen o sientan que son parte de estos elementos transformadores? Obviamente, lo que estoy diciendo es justamente, vamos a abrir una serie de espacios para discutir, debatir, escuchar a la ciudadanía. Vamos a tener toda la información de la escuela en línea, en la página web de la Secretaría. Pronto va a aparecer ya un apartado sobre la Escuela Nacional de Formación Pública. Vamos a admitir, por supuesto, todas las observaciones, recomendaciones, etcétera. Esto va a ser muy importante y a crear los mecanismos de participación. Quiero decir que la escuela obviamente se va a centrar ahora en quienes ya están en la administración pública y vamos a priorizar los cuerpos directivos de carrera, digamos, aunque en El Salvador no tenemos en realidad una verdadera carrera civil en el gobierno ni en el Estado, pero los que son esos estamentos que cuando hay cambio de gobierno y si hay cambio de partido político en el gobierno, pues son los que se quedan, ¿verdad? Así es. Y son los que dan estabilidad y continuidad a la administración pública. Ahí nos interesa empezar a formar, empezar a contribuir, pero también la vamos a ir ampliando y además hacemos una diferencia. Una cosa es la formación, donde el énfasis se pone en el conocimiento, y la capacitación, donde el énfasis se pone en habilidades, ¿verdad? En cómo evalúo un proyecto, cómo construyo un presupuesto público, etcétera, ¿no? Entonces va a tener esta complejidad la escuela. También la escuela tiene que pensar, lo decía el presidente, que es nacional, es los servidores públicos del órgano ejecutivo en el país, no solo en San Salvador, en el país, en los 14 departamentos. Esto va a suponer mucha creatividad, mucho apoyo, ¿verdad? Vamos a trabajar, ya estamos en conversaciones también con las universidades, incluso en el tema, digamos, de infraestructura. Vamos a ubicar infraestructura del gobierno que nos pueda servir de apoyo, pero también infraestructura de las universidades.
Entonces sí va a haber mecanismos de participación, la vamos a alentar, la vamos a alimentar, nos interesa que la gente se apropie. Una pregunta que no puedo dejar pasar, subsecretario, es, en vista de esta apuesta muy amplia, con esa visión transformadora, pero también tenemos una realidad, y es que partimos, bueno, de un bloqueo económico sistemático, en el que el gobierno se ve, el Ejecutivo principalmente, se ve limitado a poder realizar a plenitud ciertos programas como esta estrategia de la que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿cómo esto puede también convertirse en algún momento como limitante para poder desarrollar y lograr esos objetivos que se tienen trazados? Es una pregunta obvia que todo el mundo se hace, ¿no? Bueno, ¿y cómo van a financiar eso tan bonito? Había algunos compañeros en el gobierno que me decían hace un par de años, bueno, si bien te va, ¿verdad? Lo que va a quedar es un documento, pero esto no es realizable, esto no es posible. Yo creo que si algo hemos aprendido algunos de nosotros a lo largo de la vida, es que los grandes proyectos hay que llevarlos a la práctica de lo simple a lo complejo, de lo más simple a lo más complejo. Y tenemos que partir de las condiciones y las restricciones que tenemos actualmente. ¿Cómo vamos a financiar esto? Primero, en primer lugar, esta escuela actualmente está ubicada, digamos, en la Secretaría Técnica y de Planificación. ¿Por qué? Porque en El Salvador, la Secretaría Técnica y de Planificación es la que tiene a su cargo también las competencias y la responsabilidad de administración pública. Lo que en otros países es una Secretaría Presidencial de Administración Pública y en Dominicana es el Ministerio de Administración Pública, aquí la Secretaría tiene también esa función. Es un mandato. Entonces, por esa razón está en la Secretaría, pero no es una escuela de la Secretaría, es una escuela del gobierno. Segundo, por lo tanto, el acuerdo y el decreto lo que dice es que con el presupuesto de la Secretaría Técnica y de Planificación, ¿verdad?, tiene que ver cómo se financia este arranque actualmente. Es decir, no podemos pedir más presupuesto que el que ya tenemos para este esfuerzo. Esto ya pone una restricción muy grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿dónde vamos a funcionar? Bueno, en una instalación que tenemos de la Secretaría Técnica y de Planificación vamos a habilitar lo que llamamos el aula central de la Escuela Nacional de Formación Pública. Un aula, ese es el aula central, ¿verdad? Ahí vamos a estar, ahí está en San Benito, muy cerca de la Embajada de México, ¿verdad? Ahí va a estar un aula, ahí va a estar también en ese mismo centro, va a estar la directora de la escuela y un mini equipo que tenemos, ¿verdad?, con el que vamos a arrancar. Pero en segundo lugar estamos haciendo un convenio con el Ministerio de Educación para tener un aula permanente en la escuela magisterial de allá de Santa Tecla. Y vamos a hacer un convenio con el instituto, con el IESFO, el instituto de la carrera diplomática, que tiene Cancillería, en la Cancillería, para que también nos habiliten espacios, ¿verdad? Y nos podamos apoyar, y también en las aulas que existen en Casa Presidencial. Es decir, vamos a estar desconcentrados, eso en infraestructura. Pero ya tenemos varios ofrecimientos de distintas instituciones de utilizar su infraestructura, aparte de lo que podamos hacer con las universidades. Y cierro con esto, que lo dijo el secretario técnico y de planificación el día del lanzamiento. El mecanismo inicial para nosotros de financiar esta escuela debiera salir del porcentaje que reciben las instituciones para capacitación y formación, porque las instituciones reciben un pequeño porcentaje. Entonces, parte de ese porcentaje, que lo vamos a ver con el Ministerio de Hacienda y con las instituciones, debería pasar a la escuela y, claro, debería regresar en servicios de formación, de educación y de investigación. Entonces, estamos explorando, se hace en muchas partes del mundo, ¿verdad? Pero no estamos pensando ni en generar un gran aparato, ¿verdad?, ni en generar un nuevo elefante. No vamos a tener cuerpo de profesores,
no vamos a tener cuerpo de investigadores, vamos a tener el que coordina la investigación, el que coordina la formación, la directora de la escuela, no más de 5, y ahí terminó. Y de ahí los profesores llegarán con los programas, los profesores van a venir del Estado y también de la academia, porque no es una universidad, no es solamente teoría, digamos. Esto es una enseñanza que debe aplicarse a la gestión y a la política pública. Entonces tampoco vamos a tener un banco de profesores que va a tener requisitos, pero que van a venir a la hora que vienen los programas concretos de formación. Perfecto, subsecretario. Lo invito a una nueva pausa, no nos cambie, que venimos con el cierre de este importante tema y, por supuesto, a otro que vamos a introducir sobre la descentralización en el desarrollo territorial. Así que no nos cambie, que ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía en este espacio de entrevista donde estamos abordando el tema de la Escuela Nacional de Formación Pública y nos acompaña el subsecretario técnico y de planificación de la presidencia, el licenciado Enrique Alberto Enríquez. Y antes de dar paso al tema que dejábamos previsto en anterior, licenciado, requiere este esfuerzo un acompañamiento general y sobre esto, ¿qué tan importante va a jugar acá toda la sociedad civil en el desarrollo de esta Escuela Nacional de Formación Pública? Bueno, primero quiero recoger una lección aprendida por las distintas escuelas y que me han repetido de distintas formas los directores, directoras de escuelas iberoamericanas de formación pública. Y es que un proyecto de esta naturaleza no es viable si no cuenta con la voluntad política del más alto nivel de gobierno. Y yo quiero aquí reconocer públicamente la voluntad, la visión, el respaldo del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y del secretario técnico y de planificación de la presidencia, ambos totalmente convencidos de lo importante que es esto para el desarrollo del país y para la transformación del Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a necesitar del concurso de todas las instituciones del gobierno en distintos niveles, digamos, y en distintos ámbitos. Requerimos de todo el concurso del gobierno en su conjunto para sacar este proyecto adelante, y aprovecho aquí para hacer un llamado a los colegas, a las colegas, decirles que nos sentimos muy contentos porque ya hemos empezado a recibir ofertas de apoyo, pero también ofertas de gente que ya voluntariamente quiere ser profesor, investigador, ad honorem de la escuela. Sí, probablemente un mecanismo que vamos a tener es que los profesores y profesoras que lleguen del seno de gobierno, pues evidentemente no van a tener honorarios, ¿verdad? Sino esa va a ser parte de la contribución que van a tener. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y en general, a quienes hoy nos ven desde sus casas y a la ciudadanía, también queremos invitarla a acompañar este esfuerzo, a apropiarse de este esfuerzo y a exigir que este esfuerzo se haga bien. Acordémonos que estamos en un momento en el que estamos rindiendo cuentas a toda la población del país sobre la gestión del tercer año de gobierno, y que esa rendición de cuentas, que ese informe que comenzó en mayo con los 5 gabinetes, luego el 1 de junio con el discurso del presidente, ahora lo vamos a seguir con los gabinetes departamentales, ¿verdad? Es un informe de logros. Esto es ya un logro porque ya hay resultados, pero este es un logro que hay que llevarlo a puerto y eso va a costar muchos años y mucho esfuerzo. Necesitamos contar también con el apoyo de la sociedad.
y acá se va a poner en práctica el patriotismo, el verdadero patriotismo de los salvadoreños. Exactamente. Tenemos pocos minutos, licenciado, pero me interesa también conocer una breve valoración de su parte, porque también es miembro del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Y precisamente esa nueva visión que se tiene de ya no centralizar todo la función pública a una oficina, a un órgano específico, sino que se va buscando empoderar también a la ciudadanía, a las instituciones mismas del Estado. Entonces, ¿cómo se relaciona este esfuerzo también por esta otra parte con el Consejo Nacional de Desarrollo y Descentralización Territorial? Bueno, el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, digamos, está contemplado en la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que se aprobó hace ya muchos años y que no se ha cumplido en el país. Justamente en esa perspectiva, igual el plan quinquenal, pues puso sobre la mesa la necesidad de aplicar la ley. Tuvimos que hacer el reglamento, lo sancionó el presidente, luego venía la creación del Consejo. Ese Consejo es un ejemplo de esfuerzo conjunto entre el gobierno central y los gobiernos municipales. Está conformado por 6 carteras de gobierno y 3 propietarios y 3 suplentes, alcaldes y alcaldesas, nombrados por comures. Ya fue juramentado por el presidente de la República. Tenemos por primera vez en la historia del país un Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que ahora tiene el mandato de que la ley se aplique. Y ese consejo, que ya comenzó a trabajar, ha puesto en su agenda 2 prioridades. Una primera prioridad va a ser la formulación de manera participativa, con participación ciudadana, de la Política Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que aterrice la ley. Y en segundo lugar, vamos a trabajar algunas propuestas de reforma a la ley para que sea más viable en algunos aspectos que consideramos que no dan para la realidad del país. Pero la buena noticia es que el Consejo, que está presidido por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, ¿verdad?, ya comenzó a trabajar, y eso quiere decir, y ese es el gran anuncio, que vamos a caminar en dirección de ordenar mejor nuestro territorio en función del desarrollo sustentable del país. Muy importante, porque se están tomando elementos, por un lado, del tema principal que hemos abordado esta noche, que es la planificación, y ahora también, paralelo, se está trabajando la parte de ordenamiento. Realmente es una articulación, un esfuerzo muy grande, subsecretario. Son todos ellos esfuerzos muy grandes, pero son esfuerzos que requiere el país. Yo creo que es parte de los logros de este gobierno, reflejan la decisión que tenemos de avanzar en temas sustantivos, a pesar, ¿verdad?, de todas estas tormentas políticas que existen, y a pesar de que algunos se resisten y otros tratan de ocultar los pasos, las buenas noticias y los logros, que son muchos en esta administración, aunque también son muchos los desafíos que tenemos por delante. Perfecto, subsecretario, no tenemos más tiempo. Queda abierta la invitación para un futuro poder seguir hablando de este tema importante. Ahora son 300 los funcionarios públicos ya formados en estos 5 diplomados. Esperamos en la próxima oportunidad de tenerlo acá en nuestros estudios, ya poder conocer una cifra que se haya multiplicado por 5 o más y ir avanzando en este tema que es muy importante y de interés para el país. Subsecretario Alberto Enríquez, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Javier, a Gente Ve Opiniones, y a quienes nos están viendo y escuchando, muy feliz noche. Muy bien, y para usted, amigo televidente, la invitación para que mañana esté pendiente a las 7 de la noche con otro tema de interés para usted a través de Canal Gente Ve. Buenas noches.